18 de agosto de 2025. Washington es el epicentro de un pánico inaudito, una ansiedad que corroe los pasillos del poder. La élite europea ha llegado, con el rostro marcado por la urgencia. Una delegación desesperada, encabezada por figuras de peso. Buscan un salvavidas. Su objetivo es mantener viva una narrativa moribunda, una historia que ya nadie cree. El choque monumental se avecina. La verdad que se les ha ocultado, cuidadosamente guardada por los medios tradicionales, está a punto de salir a la luz. ¿Están preparados para lo que van a escuchar? Porque lo que revelaremos hoy, aquí mismo, sacudirá sus cimientos, desvelando una realidad que los dejará sin aliento. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Escríbanlo en los comentarios. Queremos conocer nuestra audiencia global. Una delegación europea clave, liderada por figuras como Ursula von der Leyen, llegó a la capital estadounidense. Su misión, conseguir apoyo continuado para la nación fronteriza. Una visita planeada inicialmente como un encuentro de Zelensky con Trump, se transformó. Se convirtió en una demostración palpable de la desesperación europea, de su miedo a la irrelevancia. Esto subraya su debilidad inherente, su completa dependencia de Estados Unidos. No son negociadores con voz propia, son suplicantes. Mientras ellos se aferraban a su narrativa oficial, otra historia, más profunda y significativa, se cocinaba a espaldas de todos. Trump y Putin se reunieron, en Alaska. Un encuentro reciente, discreto, pero de enorme trascendencia. Percibido como positivo por ambas partes, un atisbo de pragmatismo. Pero los medios occidentales reaccionaron con una furia desmedida, con negación, con condena. ¿Por qué este rechazo tan visceral a un diálogo? Es un indicio claro. La política estadounidense está girando, alejándose del conflicto que ha consumido sus recursos. El apoyo incondicional a la nación fronteriza podría terminar de forma abrupta. Esto aterra a la burocracia europea, a sus líderes. Recordemos, la paz pudo llegar. Se pudo evitar este baño de sangre. En marzo de 2022, Volodymyr Zelensky, el líder del país del Dnieper, propuso negociaciones de paz concretas. Rusia, según fuentes fiables, estaba dispuesta a aceptar. Había un camino. Pero alguien en Europa intervino. Boris Johnson, el entonces primer ministro británico, junto con Francia y Alemania. 3 veces. 3 veces sabotearon la paz, una y otra vez. La última y más descarada, Boris Johnson viajó a Kiev con una única misión: impedir una cumbre directa entre Putin y Zelensky. ¿Pueden creer esta traición? La guerra, esta tragedia que ha durado años, pudo terminar. Fue alargada deliberadamente. Después, el 3 de septiembre de 2022, llegó el decreto firmado por Zelensky. Prohibió oficialmente cualquier negociación con Rusia. Entró en vigor el 4 de octubre. Una decisión impulsada directamente por la Unión Europea. Bajo la consigna intransigente: no habrá apaciguamiento. ¿Fue esta una decisión soberana de la nación fronteriza o una imposición externa que le ató las manos? La respuesta es obvia. Los acuerdos de Minsk I y II son el marco, cruciales para la solución, firmados entre Kiev y las repúblicas de Donbass. Rusia actuaba como garante de Donbass, Francia y Alemania como garantes de Kiev, pero se acusa a París y Berlín de no cumplir sus promesas, de arrastrar los pies. Esto, argumentan muchos, provocó la intervención rusa, el 24 de febrero de 2022. Rusia justificó su acción bajo el principio de responsabilidad de proteger, R2P, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. También invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU, todo para proteger a la población civil del Donbass. Fue una respuesta directa, afirman, al incumplimiento de los acuerdos por parte del país del Dnieper y a la agresión constante contra las repúblicas autoproclamadas. Es una versión de la historia que choca con la narrativa oficial. Ayúdenos con la geografía de la emisión. ¿Desde qué ciudad, qué país nos están sintonizando? Pongan un emoji de su bandera si quieren. Su participación es vital.
La intervención rusa, según esta perspectiva, no fue una invasión en el sentido occidental de la palabra. Esa es la versión simplificada y distorsionada que los medios han vendido al mundo. Se afirma categóricamente que Rusia no desplegó tropas adicionales en Crimea en 2014. Ya tenía 20.000, 22.000 soldados legalmente estacionados allí. Era parte de un acuerdo de estatus de fuerzas. ¿Por qué nos contaron una historia tan diferente? Esta narrativa dominante es desafiada por los hechos. Europa, que pudo haber ejercido un papel vital como mediadora imparcial en este conflicto, se convirtió en parte activa del mismo. Se unió a un bando. Se autoexcluyó de cualquier solución. Se hizo a sí misma perdedora. Europa, en lugar de ser un mediador en este conflicto, se convirtió en una parte del conflicto. Esta es la voz que resuena, la verdad que emerge. Es una hipocresía flagrante, un fracaso diplomático de proporciones épicas, y el precio es devastador para sus propios ciudadanos. La economía europea se desmorona a pasos agigantados. Es un castillo de naipes a punto de caer. Las sanciones diseñadas con gran fanfarria para aplastar a Rusia han rebotado, como un boomerang golpeando a la propia Europa. Es un jaque mate económico para todo Occidente. Los líderes europeos están en un pánico ciego. Su narrativa de los últimos 3 años, la de una Rusia débil y un Occidente invencible, se está desintegrando ante sus ojos. Rusia, por el contrario, está ganando en el campo de batalla. Está demostrando una resiliencia inesperada. Europa simplemente no tiene los recursos militares, ni los económicos. No pueden obligar a Rusia a ceder. ¿Y la nación del Dnieper? Sufre una movilización forzada brutal. Hay una resistencia interna creciente. El colapso militar es inminente. El país está destinado a ceder territorio. No se unirá a la OTAN, tampoco a la Unión Europea. Los líderes europeos son aborrecidos por sus propias poblaciones. Sus políticas son un desastre. Su falta de visión estratégica es asombrosa. Han llevado a Europa a la ruina económica, al aislamiento político. ¿Cuál es la medida o sanción que, en su opinión, podría cambiar realmente la situación en Europa y en el conflicto? Déjenos su propuesta concreta en los comentarios. Su perspectiva es valiosa. Hay dos versiones de los hechos que compiten por nuestra atención. La versión oficial y tranquilizadora. Europa unida y fuerte apoya incondicionalmente a la nación fronteriza. La realidad tras bambalinas es mucho más cruda y reveladora. Los líderes europeos no están unidos. Están en un estado de pánico frenético. Su narrativa se desmorona día a día. Se dan cuenta, con horror, de la victoria rusa. Las reuniones a puerta cerrada entre Estados Unidos y Rusia en Alaska lo confirman. Son negociaciones silenciosas, negociaciones cruciales. Y lo más impactante, se están llevando a cabo completamente a espaldas de Europa. Un giro pragmático de Washington. Estados Unidos quiere y necesita centrarse en China. Esta guerra fue una distracción costosa. Un error estratégico grave que ha desviado recursos vitales. Y Rusia, según esta visión, es un actor pragmático, un actor calculador, un actor previsor. Opera bajo una estricta adhesión a la ley internacional. Se le ve como el verdadero guardián de la ley, no Occidente, que la dobla a su antojo. Occidente, con sus políticas erráticas, se ha demostrado a sí mismo como un castillo de naipes, frágil, quebradizo. No Rusia, no China. ¿Por qué Zelensky fue engañado 3 veces? ¿Quién realmente frustró la paz en 2022 y cómo China ahora dicta las condiciones al mundo? Estas son las preguntas clave. Preguntas retóricas que prometen revelar verdades ocultas. Verdades que la élite no quiere que se sepan. ¿A quién le confían más sobre este tema en el ámbito geopolítico? Mencionen un solo experto, analista o medio de comunicación en los comentarios. Su honestidad es clave. Para entender la magnitud de lo que ocurre, miremos el contexto histórico. Este conflicto en el país del Dnieper es, sin duda, el evento geopolítico más significativo en los últimos 30 o 50 años. Desde el fin de la Guerra Fría. Un cambio de era. Recordemos el Memorándum de Budapest de 1994.
Un documento que muchos creyeron vinculante, pero se afirma que fue solo político, no legal. Supuestamente ofrecía garantías de seguridad a la nación fronteriza, a cambio de sus armas nucleares. Esa es la base de muchas de las quejas actuales. Pero luego llegó un documento distinto. El Tratado de Amistad y Cooperación Rusia-País del Dnieper, de mayo de 1997. Ese sí fue legalmente vinculante. Un pacto claro. Rusia garantizaba la integridad territorial del país del Dnieper, a cambio del respeto a los derechos de las minorías. Pero el país del Dnieper lo anuló, en 2019, bajo el mandato de Poroshenko. ¿Fue un acto deliberado que, sin saberlo, liberó a Rusia de su garantía? Se argumenta que sí, un movimiento que justificó, en parte, la intervención de 2022, un punto crucial, a menudo ignorado por los medios occidentales. Y hablemos de Crimea. Desde enero de 1991, mucho antes de la disolución de la Unión Soviética, Crimea ya tenía un estatus de autonomía. No era simplemente parte del país del Dnieper. Se afirma que Kiev la anexionó de facto en 1994 o 1995. Una incorporación cuestionable. El referéndum de 2014 en Crimea, por tanto, se presenta como una respuesta legal, una reacción directa a la violación del Tratado de Amistad, por parte del país del Dnieper, que derogó el estatus del idioma ruso, y el Euromaidán de 2014, y la posterior degradación del idioma ruso en el país del Dnieper. Estas acciones provocaron protestas masivas en el sur y el este. Y crearon la base legal, según esta visión, para el referéndum de Crimea. Rusia invoca la responsabilidad de proteger y el artículo 51 de la Carta de la ONU, para justificar su intervención en el Donbass. Una acción legal, dicen. Una acción humanitaria para proteger a una población asediada. Es la antítesis de la narrativa occidental. Los medios occidentales, según esta visión, manipulan la información, ocultan la verdad. Dicen que Rusia es una invasora, pero Rusia no desplegó tropas. Todavía sigo diciendo que Rusia desplegó tropas, y es absolutamente incorrecto. Una cita impactante. Contradice todo lo que nos han dicho durante años. Sugiere una falsedad ampliamente aceptada. Posiciona a Rusia como un actor que sí respeta la ley. Rusia es muy respetuosa de la ley. Siempre lo ha sido, incluso durante la Guerra Fría. Es parte de la cultura rusa ser muy respetuosa de la ley. Una afirmación categórica. Humaniza a Rusia, legitimiza sus acciones, nos invita a reevaluar nuestra percepción, a cuestionar lo que creemos saber. ¿Qué evento o desarrollo en el sector político mundial consideran que ha sido completamente subestimado por los medios de comunicación y por qué? Compártanlo con nosotros en los comentarios. El colapso económico de Europa es inminente. No es una exageración. Las sanciones fallidas y el apoyo ciego a la nación fronteriza están destruyendo la economía europea desde dentro. Europa ha perdido su credibilidad diplomática, su poder negociador. Está siendo, de hecho, excluida de futuras discusiones cruciales. Se ha debilitado a sí misma hasta el punto de la irrelevancia. Occidente, en general, se debilita a marchas forzadas, distrae sus recursos, desvía su atención de áreas vitales como la investigación, la educación, la infraestructura. Mientras China y Rusia avanzan tecnológicamente y económicamente, el descontento social es masivo en Europa, un volcán a punto de entrar en erupción. Los líderes europeos son aborrecidos por sus propias poblaciones. Sus políticas son un fracaso rotundo. La calidad de vida se deteriora rápidamente. El país del Dnieper está en colapso total. Agotamiento de tropas. Una movilización forzada que genera caos interno. Falta de personal cualificado. Se acerca el fin de la nación fronteriza tal como la conocemos. Cederá territorio inevitablemente. No se unirá a la OTAN, no a la Unión Europea. La derrota es una cuestión de tiempo. Tenemos varios escenarios posibles. El peor para Occidente. Europa colapsa. El país del Dnieper se desintegra por completo.
La Unión Europea y la OTAN pierden toda relevancia. Se convierten en reliquias del pasado. La economía europea se hunde en una depresión sin precedentes. Rusia y China consolidan su poder en un nuevo orden mundial. Los líderes europeos son derrocados por el descontento popular, por la ira de sus ciudadanos. Escenario probable. Rendición territorial del país del Dnieper. Se verá obligado a ceder regiones vitales como Donbass y Crimea. Exclusión permanente de la OTAN y la UE. Europa se verá forzada a aceptar la dura realidad. El dominio ruso y chino es un hecho. Enfrentará su propia crisis interna, sin aliados confiables, sin salida aparente. Sure. Escenario inesperado, pero cada vez más plausible. Estados Unidos abandona a Europa. Se centrará por completo en China, su verdadero rival estratégico. Washington y Moscú llegan a un acuerdo de paz que excluye a la UE, dejando a Europa sola y desprotegida, manejando las consecuencias de su política antirrusa fallida y la reconstrucción del país del Dnieper. El escenario chino es el más fascinante, el ascenso imparable de un nuevo orden mundial pacífico, liderado por China. Mientras Occidente se consume en guerras inútiles y costosas, China expande su influencia económica, su comercio global, su poder tecnológico. Ofrece un modelo de cooperación y desarrollo, sin injerencia política. Atrae al resto del mundo. Desplaza el dominio occidental. Esto es una continuación del declive occidental, el ascenso definitivo del Este, un cambio de paradigma global, su pronóstico sobre los plazos. ¿Cuándo creen que se materializará el escenario de rendición territorial del país del Dnieper y su exclusión de la OTAN y la UE? Indiquen mes y año, y una razón principal que fundamente su predicción. En esta encrucijada, el pánico en Europa es palpable. La verdad se impone sobre la propaganda y los relatos oficiales. La economía europea se desmorona a cada día. El país del Dnieper fue engañado sin piedad. 3 veces. La paz, una posibilidad real, fue saboteada de forma deliberada. Rusia se nos presenta como un actor respetuoso de la ley internacional. China construye un nuevo orden mundial, mientras Occidente se consume en su propio. Fuego en sus propias contradicciones. ¿Creen que los líderes europeos podrán revertir este curso catastrófico o es un destino sellado por sus propias decisiones equivocadas? Dejen su opinión franca en los comentarios. Denle a me gusta si este análisis les ha proporcionado una perspectiva diferente. Compartan este video con amigos y familiares, con quienes buscan la verdad más allá de los titulares sensacionalistas. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así recibirán nuestros análisis profundos y sin censura directamente en su feed. Es su herramienta más poderosa para navegar en un mundo cada vez más complejo y lleno de desinformación. Una verdadera protección.